Muy buenos días, mis queridos hermanos, aquí compartiéndote la porción de la palabra para este maravilloso día, un día nuevo, un día bendecido, un día con nuevas misericordias que el Señor tiene de nosotros, que el Señor nos regala y que no son acumulables, así que tenemos que aprovecharla al 100. Y la porción de la palabra para esta hermosa mañana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Déjame decirte que en estos tiempos tenemos miedo a muchas cosas. Y porciones como esta nos enseñan a tener una confianza absoluta en nuestro Dios. Nos enseñan a que Él no pierde jamás el control. Jehová nuestro Dios jamás pierde el control. Aunque nuestros ojos miren cualquier cosa mal, aunque se levanten esos vientos contrarios en nuestra vida, el Señor no pierde de vista ningún detalle. El Señor siempre está ahí, ministrándonos, consolándonos. Eh, el Señor está en todo momento, pero a veces nosotros nos enfrascamos tanto en esa necesidad, en ese problema, en esa noticia y dejamos de ver al Señor. Por eso es importante que escudriñes la palabra de Dios, porque en medio de esa necesidad que puedes estar pasando, el Señor te alienta por medio de su escritura, por medio de su palabra. Y vamos a empezar, recuerda, está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os digo, amigos míos, nótese que está en rojo hablando Jesucristo. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y va de nuevo. Libro de Lucas capítulo 12 versículo del 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mira qué hermosa esta porción. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Yo no sé por qué puedas estar pasando, por qué necesidad, por qué problema, por qué angustia puedes estar pasando. Pero si Dios es tan minuciosamente consciente de esos detalles como de tener contado cada cabello de nuestra cabeza, ¿no crees que Él sea consciente de todo lo que ocurre en nuestra vida? ¿No crees que Él tenga control de todo lo que está pasando? Fíjate qué tremendo, cómo nos confronta la palabra en medio de esa necesidad y cómo nos alienta. El temor que debemos tener o que deberíamos de tener realmente nosotros como creyentes de Dios, como criaturas del Señor, deberíamos de temer en lo que hacemos y en cómo le fallamos a Dios. Ese debería de ser nuestro temor principal. ¿De verdad estoy agradando a Dios? ¿Le fallé al Señor en esto? Ese debería ser el miedo que deberíamos de tener. No tener miedo a toda la noticia que se oye, no tener miedo al COVID, no tener miedo a que si se viene una guerra. No, porque eso solamente mataría tu cuerpo. Solamente. Pero irías y descansarías y dormirías, dice la palabra. Mientras que el Señor regresa, o sea, descansarías. No debería de ser un temor para nosotros el pensar en partir de esta tierra.
no debería de ser un miedo. Más bien nuestro temor debería de ser en cómo le estamos sirviendo al Señor, qué estamos haciendo para el Señor, en qué le estamos fallando al Señor. Ese sí debería ser nuestro único temor. El no fallarle a Dios, en estar firme en Él siempre, en hacer su voluntad. Ese debería de ser nuestro único y principal miedo. Porque a la luz de la palabra nos enseña, y Jesucristo hablando, que Él tiene cuidado de nosotros. Que Él tiene cuidado de nosotros en todo, que Él es minucioso hasta para contar los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ¿por qué dudamos tanto de Dios? Entonces, ¿por qué nos llenamos de sus miedos? Pues esta es la meditación, hermano, hermana, para esta mañana. Espero que sea de bendición en tu vida como lo fue en la mía. Vete al libro de Lucas capítulo 12, versículo del 4 al 7. Yo sé que el Señor te revelará de una manera distinta, más ampliada tal vez de lo que te estoy hablando esta mañana. Pero a la luz de la palabra siempre vamos a encontrar que no debemos temer solamente a Dios. Solamente debemos de temerle a Dios. Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado hasta de lo más pequeño que pasa en nuestra vida. ¿Cómo pensar que no tiene cuidado de las grandes cosas que pasamos o que sentimos que estamos pasando? A Él no se le va nada de control. Jehová Dios nunca pierde el control. Nunca pierde el control. Y en Él tenemos paz. Y una paz no como el mundo la da. Una paz distinta. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que en medio de tu necesidad, confía en aquel que todo lo puede hacer posible. Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Bendiciones de lo alto sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu descendencia en el nombre poderoso de Jesucristo.